¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos nuestra vinculación virtual. Seguimos con los temas que venimos desarrollando. Y ayer, mejor dicho, en la anterior ocasión, yo hice referencia a los temas de lo que tiene que ver como elemento del Estado en cuanto a su territorio. El territorio conlleva el ejercicio de la soberanía y también la delimitación de ese territorio, es decir, exactamente saber cuáles son los límites de un Estado, actividad que no está exenta de conflictos. Nuestro país a lo largo de su historia ha tenido conflictos de límites. A través del aula virtual se han subido imágenes de dos accesos para consultar el tema, donde ustedes podrán encontrar un trabajo que les va a dar un panorama de los conflictos de límites del Estado argentino con sus países vecinos, por supuesto, los ha tenido con todos los países, y en particular en referencia a dos casos, el de Chile y el de Brasil. En ambos ha habido cuestiones que llegaron al borde de la guerra respecto de Chile, y en relación a Brasil, no a la República Federal de Brasil o a la República Federativa de Brasil, sino en su momento el Imperio de Brasil. Hubo también una guerra en el siglo XIX. No por un tema estricto de límites, pero en definitiva hubo un conflicto bélico, como también lo hubo respecto de Paraguay, pero no por cuestiones de límites. En definitiva, el Estado argentino ha tenido conflictos de límites con todos sus países vecinos, los cuales se han ido solucionando casi en su totalidad. Solo queda pendiente una última delimitación en el campo de hielo permanente en la frontera que hay en la cordillera respecto de Chile, en un sector. Eso es lo único que queda por delimitar, aunque ya están fijadas las posiciones. Pero en definitiva, los invito a que vean esta bibliografía, a que examinen este tema, que lo analicemos, y en definitiva a través del aula virtual nos vamos comunicando. Esto es una tarea concreta que les asigno, que estudien este tema, que lo profundicen. Si quieren buscar otros antecedentes, bienvenidos sean. Como les dije al principio, van a encontrar un trabajo monográfico que traza un panorama de los distintos conflictos de límites del Estado argentino con sus países vecinos, y otro trabajo que en particular se refiere a Chile, y otro más que se refiere en particular a Brasil. Así que ahí tenemos un panorama como para ahondar este tema y hacer luego un intercambio. Ayer, o mejor dicho, en la última oportunidad en la que nos contactamos, hice referencia a uno de los elementos que definen al Estado, que es la organización del poder, es decir, un poder que tiene juridicidad. ¿Cómo se da esa juridicidad? O sea, una organización jurídica del Estado a través de una norma fundamental, que es una constitución. Las constituciones históricamente son escritas. Puede haber un caso de constitución oral, como es tradición, es decir, como es fruto de la costumbre inveterada a lo largo de los años, a lo largo de cientos de años, tal como se da en Inglaterra. Pero la enorme mayoría de las constituciones son escritas. En general, una constitución se sanciona a través de un poder constituyente que es previo, donde hay una tarea también previa que se llama preconstituyente, y que en definitiva son antecedentes que van a ser tenidos en cuenta a la hora de sancionar la constitución que va a regir los destinos de un país, es decir, de su Estado, de su organización jurídica. Esa nación que se ha conformado en un Estado y que para ello necesita no solo de un territorio perfectamente delimitado y de una población estable, sino que también necesita de una organización jurídica determinando cómo se constituye, se conforma el poder y cuáles son los derechos y garantías que van a tener los ciudadanos, y sobre todo cuáles van a ser los límites del poder en relación a los ciudadanos. Al pasar, comenté recién como uno de los elementos del estado de la población. En la anterior clase hice referencia en algún momento a casos donde aparecen situaciones de determinadas poblaciones que están en un estado al cual no le interesa pertenecer, o no se sienten de agrado por una cuestión
étnica, religiosa, por circunstancias históricas. Yo daba el ejemplo de Hungría, que fue un país independiente, que luego fue parte del Imperio Austrohúngaro y que luego de la Primera Guerra Mundial, como fruto de la derrota del Imperio Austrohúngaro, Hungría vuelve a ser una nación independiente, pero distintos pueblos húngaros quedan dentro de los límites de otras naciones, de otros estados, que a su vez habían estado bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Como dije, a partir de la derrota de este imperio, se produce el desmembramiento, la caída del Imperio Austrohúngaro y el resurgimiento de otras naciones que a partir de allí se conforman o vuelven a conformarse como estados, pero con una delimitación en cuanto a las fronteras que se da sobre la mesa de negociaciones. Es decir, los países vencedores de esa Primera Gran Guerra Mundial le imponen a los países derrotados el surgimiento o el resurgimiento de estados y determinan fronteras, en principio, bajo el planteo que hizo el presidente de Estados Unidos, Wilson, que decía que las fronteras debían conformarse de acuerdo a las etnias, es decir, de acuerdo a los pueblos, no de otro tipo. Pero en realidad eso traducido significó que hubo injusticias, que hubo muchos reclamos, que como en el caso, el ejemplo que doy, pero no es el único, de muchos húngaros que no quedaron dentro de Hungría, sino que quedaron en otros estados. Y a partir de allí ha seguido dándose este reclamo y hasta el día de hoy subsisten este tipo de cuestiones. Algunas a lo largo del tiempo han merecido alguna atención, dando lugar a regiones autónomas o a un grado de autonomía para aquellas ciudades, pueblos o regiones que, por ejemplo, siendo húngaros, están hoy en otros estados vecinos, pero que en realidad no abandonan la vieja reivindicación de esa nación húngara única, libre, donde todos los húngaros de origen puedan vivir y ser parte de ella. Comento esto porque también es un tema que seguramente después habrá lugar a alguna profundización y alguna tarea de investigación. Volviendo entonces, está asignada la tarea concreta de investigar el tema de los problemas de limitación de límites, perdón, es una redundancia, pero definiría problemas o conflictos de límites de la Argentina con sus países vecinos. Como les dije, van a encontrar una referencia para buscar online, un trabajo monográfico que les va a servir de base. Y del mismo modo, en particular respecto del conflicto o de los conflictos con Chile y de los conflictos con Brasil. Así que luego nos estaremos comunicando para profundizar estos temas. Volviendo a lo que les estaba comentando en cuanto a la organización jurídica del Estado, se da, como lo decía, a través de una constitución. Constitución que en su mayoría es escrita, que tiene antecedentes, en el caso nuestro, nuestra constitución es de 1853, con las reformas posteriores, y esa constitución de 1853 vino a sintetizar un conflicto entre unitarios y federales, ¿sí?, que termina de alguna forma con la derrota de Rosas, quien siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires tenía no solo la suma del poder público, sino que detentaba el manejo de la defensa y las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero nunca dio lugar a la organización institucional de la Argentina. Derrotado Rosas, y con el triunfo de Urquiza, se llama precisamente a un congreso constituyente, que es del que surge la Constitución Nacional de 1853, pero que de manera inmediata da lugar a un conflicto entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y se conforma Buenos Aires como un estado aparte, y el resto de las provincias en un estado denominado Confederación Argentina, que tenía capital en Rosario. Finalmente, luego de años de disputa, se termina saldando esta diferencia, donde no fue menor la cuestión del puerto. Al retener Buenos Aires, el principal puerto de la República, tenía también la principal fuente de ingreso a través de la aduana. Y la Confederación Argentina, que tenía el puerto de Rosario, no tuvo el desenvolvimiento económico necesario para sostener su funcionamiento y entró en crisis precisamente por un tema económico. Saldado entonces el conflicto, tenemos una reforma de la Constitución de 1853 en 1860,
y a partir de allí un proceso que, saldada la cuestión de la capital en 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, permite entonces las condiciones para que se genere la creación del Estado argentino. Estado que fue hecho de cero prácticamente. Y a partir de esa generación de cero, todo hecho desde el poder central, sobre todo porque las rentas estaban en Buenos Aires, y desde allí, con esos fondos, se pudo ir construyendo el Estado, se dio esa presencia del Estado Nacional en todos lados. La Constitución en su letra federal, pero la construcción del Estado argentino en su práctica fue centralizada. Hasta 1981, aquí en Gualeguaychú, teníamos las obras sanitarias nacionales. No nos podemos olvidar de la escuela normal, del colegio nacional, las escuelas eran nacionales. La presencia del Estado argentino, doy como ejemplo Gualeguaychú porque lo que tenemos más a mano, cada uno en su lugar de origen podrá comprobar algo similar. Y les decía, la presencia del Estado Nacional, aquí en Gualeguaychú se daba en la aduana, se daba en el regimiento, o sea, el ejército argentino, en el correo, en el Banco Nación, en las escuelas, como acabo de comentar, en las obras sanitarias, en el telégrafo, en el ferrocarril, todo era nacional. Se hizo desde el Estado Nacional la construcción de un Estado, pero sin resguardar el federalismo, más allá de la disputa que había entre el gobierno central y algunos caudillos de provincia, pero en definitiva se utilizó la fuerza económica del Estado central para la construcción del Estado y muchas veces en las provincias hacerlo a través de élites u oligarquías locales que terminaron siendo aliadas del poder central. Esa fue la construcción del Estado, sin dejar de señalar que esa construcción realmente fue muy positiva, porque en pocos años la Argentina, de ser prácticamente una aldea, pasa a ser uno de los principales países del mundo. Llegó a estar dentro de los primeros 10 países del mundo a principios del siglo XX. Tuvo un extraordinario crecimiento, se consolida su Estado y donde podemos señalar como una de las primeras medidas que toma el Estado para establecer la presencia de su existencia fue la creación del registro civil. Hasta entonces, los nacimientos, los matrimonios y las defunciones eran inscritos por la Iglesia Católica. El Estado argentino toma esta actividad, lo que significó marcar un poder, pero significó también marcar una presencia en la vida cotidiana de los argentinos. Ahí estaba el Estado en algo tan sencillo, pero tan necesario, como llevar a cabo esas actividades de inscripción de quienes nacen, de quienes contraen el matrimonio y quienes fallecen. A partir de esto, el Estado crece, se consolida, se conforma, avanza y de la mano de una economía, sobre todo agropecuaria, tiene un extraordinario crecimiento y un enorme periodo de estabilidad y desarrollo. Tiene una disputa de índole política cuando se plantea desde la Unión Cívica Radical señalar que el régimen, que era el régimen conservador, que decía el continuismo en el gobierno, tenía una modalidad de acceso al poder y de permanencia en el poder no democrática. Si bien había votaciones, eran un remedio de elecciones porque no se respetaba la voluntad del elector, hasta que a través de la lucha de la Unión Cívica Radical se logra en 1912 la ley Sáenz Peña, que establece el sufragio universal, secreto y obligatorio con la conformación de un padrón. Esto permite que en 1916, en elecciones libres, con este sistema de votación, el radicalismo triunfa y lleva al poder a Hipólito Yrigoyen por primera vez, porque luego es elegido presidente nuevamente en 1928, intermediando el mandato en 1922 de Marcelo Torcuato de Guerra. En definitiva, entonces, tuvimos una constitución en 1853 que reconocía antecedentes en distintos pactos federales y por eso nuestra constitución dice claramente que por un lado las provincias son preexistentes a la nación, por lo que explicaba antes, las provincias unidas del Río de la Plata existían pero no estaban conformadas a través de una organización constitucional como un país, y también hubo distintos tratados previos que apuntaron a la conformación de una constitución de índole federal, pero que luego no pudieron materializarse. Todos estos tratados, estos pactos preexistentes son reconocidos en el preámbulo de la Constitución y donde se dice claramente que las provincias son preexistentes a la nación, y esto es algo muy importante porque nos va a dar claridad en cuanto a cómo es nuestro sistema constitucional, donde hay facultades
que las provincias, al ser preexistentes, luego le delegan a la nación para conformar precisamente el Estado federal, pero también se reservan otras facultades. Esto va a ser materia de la próxima clase, donde se irán desarrollando cada uno de estos temas. Nos estaremos viendo próximamente.